Hola, ¿qué tal, Betu? Bienvenido. Hola, Anabel. Hola, Ángela. Bienvenidas. ¿Cómo están? María, Nar. Bienvenidos también por aquí. Hoy vamos a hablar de un temazo. Al menos para mí este es uno de los temas más interesantes para trabajar. Hola, Caro. Bienvenida. Patti, bienvenida. Bueno, si alguno me puede hablar a ver si está funcionando eh, la parte de comentarios, estaría bueno. Hola Betsy, bienvenida. Porque el otro día no funcionaba. Me comentaban que mientras que estaba charlando con ustedes, no tenía como posibilidad de que ustedes me comentaran. Así que bueno, si alguno tiene ganas, se copa a ponerme un hola o algo, me voy a ir dando cuenta si funciona o no funciona. Y me voy a quejar, si no después con Instagram. Hola Franco. Gary, Mary, hay alguien más por ahí que no veo el nombre. Bienvenidos a todos los que van entrando. Pievi, bienvenida. O bienvenido, no sé, ahí nos lleva a ver con la foto bien. Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. Como recién les decía, si alguno me puede mandar un hola para ver si funcionan los comentarios, estaría buenísimo. Y si no, no importa. Voy a empezar a hablar un poco de la energía con la que hoy vamos a trabajar en meditación. Es como les decía, un tipo de energía que considero que es de las más interesantes para trabajar. Es una energía y una virtud que todos debiéramos trabajar y desarrollar, y que nos lleva a un lugar muy profundo de nuestro campo energético. Por lo que estoy viendo no funcionan los comentarios. Pero bueno, nada, es una lástima, porque a mí me encanta charlar con ustedes. Hola Tavares, por ahí, bienvenida también, o bienvenido por la foto. Mariela, Román, bienvenidos. Bueno, voy a entrar a hablar un poco de esta energía. Para mí, realmente ha sido una energía bastante clave para trabajar, y sobre todo considerarla como una virtud, porque en general la idea de vulnerabilidad tiene distintas acepciones. O sea, si ustedes buscan el significado de lo que es la vulnerabilidad, nos vamos a encontrar con que al nivel de lo que es el aspecto material, la vulnerabilidad tiene que ver con un potencial o una posibilidad de sentirnos inseguros o indefensos. ¿Sí? Entonces muchas veces cuando se habla de este concepto, de esta idea, estamos hablando de sentirnos, de alguna manera en debilidad. Por eso esta energía de vulnerabilidad está muy conectada con la energía opuesta, que es la de fuerza. ¿Sí? Muchas personas lo que hacen es ubicarse en el lugar de la energía de fuerza y desconectarse de su capacidad de ser vulnerables. ¿Sí? Y esto sucede justamente para no ponernos, sobre todo sentirnos a nivel físico, en una energía como de indefensión. Hola Milda y Mirta, bienvenidas. Entonces, tengan en cuenta que cuando yo estoy hablando de un tipo de energía, la energía siempre es una potencialidad que, dependiendo del nivel del campo en el que estemos analizando y explorando una energía, para nosotros simboliza distintas cuestiones. ¿Sí? Entonces no es lo mismo hablar de la energía en el campo a nivel material que hablar de esta misma energía en los campos emocionales, mentales, o incluso en el campo espiritual, ¿no? O sea, tiene
distintas formas energéticas y distintos impactos. Entonces es muy importante entender esta energía desde distintos lugares del campo. En general es una energía que vamos a asociar a la sensación o el miedo de ser lastimado o herido. Y que de alguna forma, digamos, lo que nos sucede a todos es que no queremos ser heridos, ¿sí? Entonces, como no queremos ser heridos, tratamos de desarrollar en nuestro campo y en nuestra energía la capacidad de defendernos o de prevenir que algo malo nos suceda, ¿sí? Y eso de alguna forma es como una especie de estructura protectora que nos va a ayudar a evitar sentirnos otro concepto que no es ser vulnerables, sino que es ser vulnerado. Bueno, muchas gracias por los corazones por ahí. Veo que no podemos conversar, así que un poco me pone mal, pero bueno, no importa. Vamos a mandar energías para que, digamos, este defecto de la aplicación se resuelva. ¿Qué sucede cuando nosotros tratamos de prevenir o de resistir o de sobreponernos de alguna forma a energías que nos puedan intentar? ¡Ah, ahí está! ¡Hola! Sí, funciona, gracias. Gracias. Porque, o sea, realmente como el otro día no funcionaba, digo, si hoy tampoco funciona, por más que, digamos, hay momentos que hay gente o hay momentos que por ahí no están ustedes, como el otro día me comentaba un seguidor que me comentaba y no pasaba nada, yo no veía nada, quería que alguno me saludara mínimo. Gracias, Lauti. Y aproveche, si quieren preguntar algo, si querés preguntar algo, aprovechá porque, digamos, nada, bueno, para eso lo hago en vivo, si no también puedo grabar un video con esto, pero bueno, la idea de hacerlo en vivo justamente es que ustedes puedan, digamos, preguntarme o compartir dentro de lo que es, digamos, el momento donde compartimos y hablamos de la energía. Hola, Walkie, bienvenida. Bueno, entonces les decía, esta energía que es la de la vulnerabilidad es un tipo de energía que nosotros vamos a tratar de evitar porque en algún momento en nuestra vida o en varios vivimos situaciones que nos dejaron en vulnerabilidad. Bueno, muchas gracias. Lo hago porque realmente es una forma de que todos nosotros podamos ir trabajando energéticamente nuestro campo y digamos que ustedes no estén dependiendo de ir a un sanador, ¿sí? Sino de que podamos hacer trabajos que sean más conjuntos y que nos permitan ir haciendo procesos de evolución en el campo. Sí, por ejemplo, hoy nosotros vamos a trabajar en meditación con el chakra Ajna, pero por supuesto, mientras que hacemos la meditación vamos moviendo otros campos. Hola Carlos, bienvenido. Hola Cerro Andrea, bienvenida. Entonces justamente la idea es poder hacer esto, es que nosotros podamos trabajar también juntos, ¿sí? Cada uno desde su proceso de autosanación, una energía y podamos ir expandiendo nuestro potencial evolutivo, ¿sí? Entonces, bueno, es mi forma de alguna manera compartir con ustedes todo lo que yo fui aprendiendo y lo que fue parte de mi proceso de autosanación, ¿sí? Y digamos, ir expandiendo la energía del amor. Para mí es la única energía que digamos que nosotros tenemos que expandir o que trabajar en nuestro campo y a partir de que entendamos que toda energía es amor, ¿sí? Gracias por las caritas, nunca había visto caritas, está bueno. Que toda energía es amor en el fondo y que nosotros la podemos transformar en esta vibración, es que empezamos a evolucionar a nivel humano. Entonces, en realidad,
el trabajo, yo les agradezco a ustedes, porque todo el que está haciendo un trabajo de sanación interior y está yendo hacia adentro, está trabajando conmigo. O sea, en definitiva, todos lo que queremos es, digamos, que cada vez nos podamos relacionar con otros desde lugares más honestos, más amorosos, más respetuosos, ¿sí? Y, digamos, poder ser quienes vinimos a ser y no venir a ser lo que nos dijeron que tenemos que ser, ¿no? Y en estas 12 energías es un proceso, sobre todo para los que estamos más grandes, porque por ahí alguien más joven, más adolescente, digamos, hay muchas cosas que todavía no, digamos, o experiencias que no han sido dolorosas, ¿no? Pero para los que hemos vivido más tiempo y por ahí nos tocaron vivir experiencias muy dolorosas, hoy tenemos mucha conciencia de lo importante que es que los que nos rodean nos traten con amor, nosotros tratar a los demás con amor y expandir esta energía. Exacto, con la energía del amor evolucionás. Es así. No hay, dentro de lo que es el campo energético, otras energías son siempre, en el fondo, es una búsqueda de amor, ¿sí? Entonces el problema que, digamos, tenemos como desde nuestro paradigma mental, diría yo, ¿sí? Desde el paradigma de la mente, es que la mente se polariza. Hola a todos los que llegaron, ¿sí? Porque entraron varias personas más por ahí. Muchas gracias por estar por aquí. Me dice acá Lauti, yo tengo 18, pero soy un alma vieja. Yo también soy un alma vieja, somos muchos, creo, los que estamos por acá haciendo estos trabajos, porque venimos como retornando a la Tierra para poder hacer estas evoluciones. En esta encarnación fue menos denso. Bueno, me alegro y, digamos, llegaste en un momento donde vos llegás a la Tierra con unas energías que están bastante más evolucionadas que los que vinimos un poco antes. Y eso está buenísimo porque te da otra visión del potencial de lo que podemos hacer acá en la Tierra, ¿sí? De alguna forma el acceder a la tecnología, el acceder a mucha información y conocimiento desde muy chiquito, porque si tenés 18 años, sos muy chiquito, no, lo digo con todo el amor del mundo. Y estar conectado a nivel espiritual es maravilloso. Yo no lo estaba a los 18 años, me hubiera encantado, pero honestamente a esa edad, si bien digamos, yo tenía una conexión respecto de tratar de comprender a los demás y comprenderme, no contaba con toda la información que hay hoy, ¿sí? Y digamos con esta posibilidad de poder hacer tantas cosas con personas que se ponen al servicio. Un pasaje de aprendizaje por aquí. Gracias, Carlos. Bueno, esa es la idea, es ir compartiendo, porque como, digamos, yo soy una estudiosa de las energías y, digamos, me encanta investigar sobre cómo es el comportamiento, no solo a nivel emocional, sino cómo se comporta en el campo y qué está pasando con la energía. Un poco cuando surge una energía sé que es de la que tengo que hablar y la que tengo que acompañar el proceso o de expansión o de autosanación, ¿sí? De hecho, hoy me quedó pendiente de mirar en las autosanaciones si tenemos la autosanación de la desconfianza, porque trabajamos con la energía de confianza, pero creo que no tenemos una autosanación para la desconfianza. Y la vulnerabilidad es una energía que está muy conectada a los miedos que están asociados a desconfiar de los demás y por supuesto de nosotros mismos. Entonces iba justamente a chequear si digamos, estaba o no hecha esta autosanación. Como hice muchas, ya a veces no recuerdo, pero creo que no está hecha.
y me parece que es muy clave, así que les comparto que la voy a hacer y la voy a preparar. Tengo otra también que no pude hacer hasta ahora, que es la pobreza, y la quiero hacer porque realmente, digamos, es una energía que hay que retirar de nuestros campos. Así que me quedan esas dos. Lo próximo que voy a grabar va a ser eso. El ser mismo se pregunta siempre de dónde venimos, de la fuente, ¿no? Digamos, para mí esa es como la respuesta, o sea, de dónde venimos, venimos de la fuente, ¿sí? Y de la energía de algo que por supuesto somos todos, es una conexión entre todos nosotros. Entonces, es ir aprendiendo, ir comprendiendo cómo esa energía se fue formando, ¿no? Hola Julio, bienvenido. Voy a volver un poquito al concepto, a la idea de vulnerabilidad, ¿sí? Porque era interesante esta comparación entre esta idea de lo material, gracias, de lo material, ¿no? Y que está más asociada, yo les decía, la vulnerabilidad como inseguridad está asociada al miedo a ser vulnerado, ¿sí? Y en lo material, eso por supuesto que tiene para nosotros consecuencias que pueden no ser nada agradables, ¿no? O sea, que alguien te ataque, digamos, pueda, incluso físicamente, te pueda hacer algún tipo de daño. En lo material es como una energía que viene de alguna forma como a quebrantar un código de conducta que está asociado a las leyes, para mí las leyes del amor, ¿sí? No tanto las leyes materiales o las que tenemos nosotros en la tierra, ¿sí? Sino a las leyes del amor, porque muchas veces coinciden y otras veces no coinciden, ¿sí? A nivel emocional, justamente en el campo, la capacidad de poder ser vulnerables tiene que ver con darnos permiso. Fíjense la diferencia, porque en la materia muchas veces es una energía que asociamos al miedo, al daño, pero en lo emocional es que nosotros, si no nos permitimos ser vulnerables, no nos estamos permitiendo que la energía nos atraviese. Y eso es imposible. O sea, cuando las personas se permiten la vulnerabilidad, se permiten realmente la fluidez energética. Y cuando nosotros empezamos a conectar con la fluidez energética, lo que sucede es que empezamos a sentir cosas que no está bueno sentir. Viaje de transformación, sin lugar a dudas. Todo lo que yo estoy haciendo a nivel de trabajo de energías es un viaje de transformación, sin lugar a dudas, ¿sí? O sea, lo que hacemos acá permanentemente es un proceso de transmutación energética, lo que se llama alquimia, ¿no? Y todo el tiempo estamos trabajando con esta posibilidad de comprender una energía y poder transformarla siempre en amor. Cuando uno sabe que somos, nunca serás vulnerable. A nivel material, podrías decir, yo creo en eso, en un punto. Creo que tiene mucho que ver con... y entiendo a dónde vas. Cuando nosotros podemos entender que, digamos, nunca nos pueden vulnerar la esencia, ¿no? Creo que a ese punto vas. Nunca vamos a realmente sufrir. Sufrimos porque no recordamos nuestra esencia, ¿sí? Porque nuestra esencia es más poderosa de lo que nosotros podemos recordar. Entonces, a nivel de la materia, exacto, a nivel de la materia, como nosotros no recordamos que somos energía en todos los aspectos, nos cuesta aceptar o integrar muchas veces porque
digamos, dentro del campo vamos a encontrarnos con distintos tipos de energías. Y, digamos, por ejemplo, para mí, hola Gise, bienvenida, Aitu, bienvenida, Nick por ahí, bienvenida. Para mí uno de los temas que fue como más fuerte, porque yo siempre fui altamente sensible, pero no lo sabía, no tenía ni idea de lo que era el concepto de alta sensibilidad, y realmente lo que yo creía, y creo que esto es lo que está conectado con el problema de la vulnerabilidad, yo creía que cada vez que alguien me decía que era muy sensible, y en realidad me lo decían con este sentido, lo que me estaban diciendo era que yo era flojita. ¿Sí? Porque si yo era muy sensible, era como demasiado de algo que a los demás los incomodaba, ¿no? Entonces, eso siempre desde mi perspectiva de niña fue visto como algo malo en mí, como que lloraba mucho, como que las cosas me afectaban más que a otros, de hecho hasta la ropa me molestaba más, y no me gustaba que me pusieran ropa que me apretara ni nada de eso, ¿sí? O sea que hasta en esos aspectos de muy niña era muy sensible. Esto en cada ser sensible se da de forma diferente. No sé qué estás queriendo decir con no todo lo contrario, porque me perdí, llegó medio tarde. Pero a lo que quiero llegar es a esta idea de que muchas veces nosotros creemos que esa sensibilidad, esa capacidad de poder mostrarnos de una forma más vulnerable o digamos más tierna ante el mundo está mal vista, ¿sí? Y digamos, lo que sucede es que a medida que uno va creciendo, lo que va haciendo es va tapando esos aspectos de todo niño, pues todo niño de una forma o de otra los tiene, ¿sí? Más o menos desarrollados, pero todos vienen siendo sensibles, y si la vida te pega 2 o 3 cachetazos, puede que vos abandones ese aspecto tuyo que era como tan esencial. Ser sensible es tener los sentidos abiertos, sí. Y cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a trabajar con energía, lo que pasa es que, digamos, vos ya tenías ciertas capacidades de alta sensibilidad, eso se expande y se amplía muchísimo. Para mí durante muchos años, o sobre todo los primeros años, fue todo un desafío sentir, porque sentía todo. Si yo ya era consciente mentalmente, ¿no? de mis sensaciones y las tenía un poco adormecidas, cuando empecé a limpiar mi campo energético, eso se terminó y empezó como una avalancha de sentir, ¿sí? Y de tratar de comprender todo lo que yo sentía, porque ante la energía de otro, a vos te provoca algo en tu campo emocional. La energía que esté enfrente, sea la que sea, siempre te provoca algo. Y muchas veces nosotros accionamos y nos movemos en la materia a través de la reacción de las energías que vemos y de la lectura que hacemos de esas energías. ¿Sí? Hola Meli, hola Creaciones, Ángeles, Maribel, bienvenidos. Entonces, es muy, muy interesante empezar a sentir la energía, porque empezamos a permitirnos, aunque al principio pueda ser complejo, comprender lo que nos pasa a través de lo que pasa afuera. Eso era lo que quería decir, ¿no? Todo lo contrario a lo que vos sentías. Ok. Tu mensaje llega a muchas personas. Abrazo. Bueno, gracias, Lauti. Te mando un abrazo. Después hacela la meditación si podés. Entonces, esto es importante entenderlo. Todos somos sensibles y, digamos, nosotros hoy vamos a trabajar con despertar nuestra sensibilidad que quedó dormida a nivel mental, ¿sí? Yo comparto un poco cómo lo viví yo, porque, digamos, no todos lo vamos a experimentar igual, no todos estamos en la misma polaridad energética, pero, digamos, de alguna forma empezamos a entender
que tenemos lecturas respecto de los seres y las personas que muchas veces vienen de, no sé, energías a nivel campo social, diría yo, de creer que si una persona, digamos, es muy sensible, no, digamos, no es poderosa y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dale, bueno, hacela después, yo el video lo voy a subir, así que la podés hacer después, ¿sí? Entonces, ser sensibles, sentir las emociones y reconocerlas es el camino de permitirnos ser vulnerables, ¿sí? Por eso es que entré a hablar un poco de esta idea de la sensibilidad, porque la vulnerabilidad nosotros la asociamos generalmente con algo que se cree que en lo que somos débiles o que nosotros creemos que somos débiles. Yo creo que sí, todos somos capaces de experimentar, ¿sí? y incluso de sentir la energía. El tema es que hay que hacer un ejercicio personal para poder entender que nosotros por ahí ya leíamos la energía de ciertas formas, que tenemos ciertas capacidades dentro de lo que es nuestras habilidades en el campo, ¿sí? Y entonces a partir de eso empezar a desarrollarlas. Por ejemplo, a mí no me cuesta para nada tocar la energía y yo me pongo en un lugar y, digamos, puedo leer de una forma la energía que, digamos, después me di cuenta que siempre la leí. Pero, o sea, en su momento yo creía que eran ideas mías, que lo que yo leía, como no lo podía comprobar, o sea, porque que vos percibas algo no quiere decir que lo puedas comprobar. Lo que pasa es que después la vida, cuando yo empecé a trabajar mucho la energía, me iba mostrando que mis lecturas eran muy correctas. Y entonces ahí empecé a comprender que yo eso lo había hecho toda la vida. ¿Se entiende? Bien. También quería en un punto romper con una creencia que está asociada a este concepto de la vulnerabilidad. Nosotros tendemos a creer que, digamos, necesitamos sentirnos siempre bien. Otro problema para, digamos, sentir la energía, gracias, para sentir la energía es que generalmente muchas veces uno siente cosas que no están buenas. ¿Sí? Porque si vos dejas que la energía atraviese tu campo, digamos, vas a sentir tristeza de otros, depresión, angustia, o sea, así como vas a sentir alegría, felicidad, y eso, digamos, de alguna forma entra en nuestro campo y nos conecta con nuestra propia angustia, nuestra depresión, nuestra tristeza, nuestra felicidad, nuestro amor, lo que sea que haya en nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar nuestro campo, somos en parte elementos transmutadores de energía, porque eso entra en nuestro campo y cuando yo me doy cuenta que está entrando una energía de tristeza, yo puedo trabajar con esa energía. No dejo de tenerle miedo y en lugar de tenerle miedo a lo que viene de afuera, empiezo a entender lo que viene de afuera, porque si eso me está atravesando es para reconocer mi propia tristeza. Si, digamos, hay algo en el campo que digamos, que llega, de repente se te despierta odio, bronca, enojo, vos lo vas a asociar con algo que hay en tu campo, esa energía. Por eso se despierta. Entonces es la oportunidad de transformarla. Cuando esa energía se despertó en tu campo. Ahora, nosotros muchas veces no somos conscientes, ¿no? Van por la vida las personas peleándose con el tráfico, con alguien en la calle, discutiendo con el colectivero, o el colectivero maltratando, el otro día iba en el colectivo, estaba maltratando a una señora que le había tocado el timbre. O sea, vos decís, ¿es necesario? Digo, bueno, evidentemente es necesario porque este señor necesita expresar esos enojos, por ahí a él también lo atravesó alguna energía de enojo de algún otro pasajero, y entonces nosotros nos vamos conectando
con estas energías. Cuando nosotros nos permitimos entender qué es lo que sentimos, es cuando estamos conectando con nuestro aspecto vulnerable, ¿sí? Entonces puedo externalizarlo de una forma que no implique un maltrato a otro, sino una conciencia de qué me pasa a mí con esto. Exacto, estamos rodeados de esa energía positiva y negativa y hay que transmutarla en amor. Exacto. Eso es integral y ese es un trabajo que cuando nosotros lo hacemos desde la conciencia, lo que estamos haciendo es sentarnos en un lugar a transformar energía. Sobre todo y primero para nosotros, no es solo una cuestión de hacerlo porque voy a ayudar al mundo, sino porque cuando yo lo hago en mí, eso se expande a los demás, ¿sí? De una forma o de otra, nosotros después es natural que esto se dé. Y entonces, por ahí, una energía que venía bloqueada o trabada empieza a abrirse, ¿sí? Y así también se abre en nuestro campo. Entonces, importante esta idea de que no es que uno siempre tiene que estar bien, sino que hay que ser conscientes de los momentos donde estamos llenos de puro amor, ¿no? Porque, digamos, a medida que vamos limpiando el campo, lo que te va a pasar es que cada vez vas a sentirte más conectado con la energía del amor y vas a atraer más amor, pero también cuando atraemos energías que no son amor y si nosotros las experimentamos en nuestro campo y no nos sentimos bien, permitirse la conciencia de que no me siento bien y cómo me puedo liberar, cómo puedo hacer que esta energía se transforme, es parte del proceso de sanación. Exacto, primero nosotros, después después el universo provee. Primero el trabajo es con nosotros porque es la forma en la que nosotros podemos realmente transformar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos mirando afuera y esperando que las soluciones se den afuera, lo que nos sucede es que nos desconectamos de nuestro proceso, ¿sí? Cuando yo empiezo a ganar confianza en mí mismo, entonces, incluso en las situaciones de vulnerabilidad, me siento en mi poder. Y entonces estoy en mi esencia. Por eso para mí la vulnerabilidad es como tan clave, porque te permite todo eso que cuando nosotros estamos desde el control de la mente no nos vamos a poder permitir. Sí, porque el control de la mente no es el del corazón, es el que nos dice qué hacer, qué no hacer, el que calcula. Pero cuando yo me permito ser vulnerable, y estoy en mi poder al mismo tiempo, o sea que estos dos chakras están ubicados correctamente, me puedo abrir. Hola, desde Chile, bienvenida, Carola, bienvenida. Qué lindo cruzar la cordillera. ¿Se entiende? Entonces, cuando hacemos esto y liberamos la mente, empezamos. Lo que se corren son prejuicios que están en nuestro campo energético. Gracias a vos. Entonces, cuando corremos los prejuicios, ¿sí? Empezamos a soltar todo eso que creíamos que tiene que ser así, que lo que dicen las normas de tal lugar y de tal otro, y empezamos a encontrar una palabra que acá usó Carlos muy bien, que es armonía. Tal cual, controlada la esencia, todos estarán en armonía, exacto. Porque además uno empieza a aceptarse, ¿sí? Entonces, bueno, hay partes en las que no somos poderosos desde el lugar que nos vendieron de fuerza. Somos poderosos desde el amor, es otro tipo de poder. Entonces dejo de querer mostrarme en un nivel, una imagen que compré en algún momento en mi vida. Yo hoy hablaba en uno de los posteos, hoy estuve muy posteadora, hablaba un poco de esta idea de lo acartonadas que se ven las personas cuando compraron como el modelo X, ¿sí?
O sea, por ejemplo, si yo estudié una carrera de negocios y, digamos, esto lo vemos mucho en los ejecutivos y yo te hablo de un ejecutivo, te imaginás el traje, el tipo de zapatos que usan, la forma que debiera tener físicamente un ejecutivo, ¿no? Y en cambio, si vos pensás en hoy en un diseñador joven, de repente puede venir en zapatillas y jeans. Y esto que en la mente nosotros lo tenemos como estructurado estéticamente, también está a nivel energético. Entonces eso hace que vos estés juzgando que alguien que no tiene el physique du rol que a vos te parece que hay que tener y no es exitoso como Steve Jobs, por ejemplo, no, entonces es un ridículo. Entonces estás juzgando algo porque no lo entendés y porque a vos eso te hace sentir vulnerable. ¿Se entiende? Entonces, esas personas que están acartonadas en este tipo de pensamientos y que están estructurados hace mucho tiempo, tienen que empezar a soltar la energía y el prejuicio para poder conectarse con la esencia. El amor llegará a los confines de los tiempos. Bueno, ojalá. En realidad, como el tiempo no existe, que el amor se transforme en una energía que, digamos, que todos podamos acceder y comprender, y, digamos, eso nos va a permitir, obviamente, conectarnos con una parte nuestra que es mucho más divertida, que tiene nuestra esencia de niños. ¿Sí? Por eso le contaba un poco de mi niñez, porque de alguna forma uno se carga con todas esas opiniones de otros que no, que digamos que hacen que nos compremos una imagen nuestra que no es la correcta. De hecho, otro trabajo para hacer muy importante es el de la autoimagen, ¿no? El de amar tu imagen. Yo lo he trabajado a nivel energético. O sea, antes no me hubiera expuesto a charlar con ustedes así, ni loca. ¿Sí? O sea, lo que primero veía eran todos mis defectos, que nada, no importan. Ahora no miro eso. Y eso es un logro personal y que cualquiera puede trabajar en sí mismo. ¿Sí? Creencias, sí. Creencias, prejuicios, comprarte ciertas imágenes estéticas que vienen de la afuera, ¿sí? Te hacen sentir vulnerable porque a vos te dijeron que el estilo de cuerpo que hay que mostrar es este, que el estilo de cara es esta, que la forma en la que te tenés que mostrar es esta. Todo eso, digamos, hace que las personas sientan tan vulnerables que hay cosas a las que no se quieren exponer. ¿Sí? Hay otras personas que tienen el coraje de hacerlo. Y digamos, muchas veces pues los que, digamos, están mirando los critican, pero en realidad es porque, digamos, son las personas que nos están mostrando que nosotros también podríamos. Bueno, hola a los que fueron entrando, bienvenidos. Entonces es muy importante que nosotros podamos trabajar con esto. No, a ver, en tu interior vos estás tan lleno de todo lo que te dijeron y de todas las críticas que te haces a vos mismo, que no te podés ver tal y como sos o como te ven los demás. Entonces empezás a ver defectos que no existen. ¿Sí? Por eso digo que en un momento empecé a trabajar mucho el tema de cómo equilibrar mi imagen. Obviamente que puedo trabajar energéticamente mi imagen física y cambiarla, ¿sí? Pero lo más importante no es cambiar lo externo, sino cambiar internamente, porque eso fue haciendo un cambio externo en mí, pero por sobre todas las cosas, como esté, me quiero igual o me quiero cada vez más. Y esa es la clave. Porque entonces ya uno no deja entrar cualquier opinión o comentario. Y cuando alguna te atraviesa,
¿sí? Porque uno puede leer incluso a la gente en la calle y, digamos, y leer su energía y puede que alguien inconscientemente te esté atacando, vos te podés permitir interpelarte respecto de la visión del otro y aprender, decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, bendiciones y sigo mi camino, porque por ahí el aprendizaje es para la otra persona. ¿Sí? Entonces muchas veces cuando alguien juzga desde afuera, tiene que resolver su cuestión, ¿no? Y, digamos, uno es el catalizador del juicio del otro, ¿sí? Entonces no nos conectamos con la parte que nos hace sentir mal, sino con nuestra esencia de, bueno, yo soy así, si no te gusta, está todo bien, ¿sí? Y entonces la vulnerabilidad, que para nosotros es algo que nos conecta con la debilidad, pasa a ser nuestro poder. Este es como el proceso. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o algo que me quieran contar? Vamos a la meditación. Tenemos una meditación re linda. Se está cayendo esto, che. Ven que vamos a levantar un poquito. Ahí. Estaba cayendo. Llegué hoy medio como a las corridas. Estoy con el pelo mojado. ¿Meditamos? ¿O hay algo más? A ver. No, creo que lo dije. He dicho todo lo importante. Esa era la idea, era transmitir un poco. Esta es una energía súper profunda. Busquen mucha información. Tienen, por supuesto, tienen a la genia de Brené Brown, que ha investigado sobre este tema. Si a alguno le interesa mucho el tema de la vulnerabilidad, hay un video en Netflix de Brené Brown, creo que sigue estando, y si no, seguramente está en YouTube, alguna partecita. Les recomiendo mucho escucharla, es muy interesante el trabajo que ha hecho. Y la verdad que a mí en un momento de mi proceso de sanación también fue un encontrar y conectar con comprender esta energía que nada, que no me habían enseñado cómo era. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Uy, la mesa energética estuvo sin desperdicios. Tardé bastante hoy en entrar porque me puse a hacer la mesa energética y a leer un poco. Tenemos al arcángel Rafael en la mesa energética. Tenemos unos consejos medio que tómenlo como ustedes lo sientan, porque a mí fue como me interpelaron un poquito. A ver, esperen, tenemos el ángel de los paisajes, que fue fuerte porque no me acordaba de la energía del ángel de los paisajes, y claro, y cuando abrí así al toque con la naturaleza, o sea, nos conecta este ángel con la energía de la naturaleza, de lo natural y de todos los elementos de la naturaleza, los elementales. Y yo había compartido un reel esta semana que tenía que ver con eso, con la energía de la tierra, la energía de que somos aire, somos fuego, somos agua, entonces, y todos los otros elementos. Yo trabajo más elementos porque me encanta trabajar con los elementales de la naturaleza a nivel energético. Y apareció esta idea de, bueno, de todos los ángeles que hay en el paisaje, las hadas, los duendes, los gnomos, bueno, todas esas energías que son como luces que nos están acompañando y apoyando. Aparece esa energía. Y después los consejos eran: llama a un viejo amigo, así que si les resuena, y reúnete en grupo a meditar. Acá estamos meditando en grupo, me encantó. Pero, digamos, nos incentiva a esta idea de compartir nuestra energía, de sentirnos vulnerables, de no ser perfectos. Y diosas, ¿no? Yo después les hago un videito, pero apareció Kuan Yin, que bueno, vamos a invocar a Kuan Yin, que es mi diosa, una de mis diosas más amadas.
Salió Damara, que nos habla de guía de niños, nos invita a esta energía de vulnerabilidad, y también me encanta esto, a ser la guía de los niños que tenemos alrededor, a realmente poder conectar y no herir la vulnerabilidad de los niños, ¿sí? Incluso de nuestro propio niño. Me pareció como muy, muy linda energía, porque realmente muchas veces uno no se da cuenta del daño que le puede hacer a un niño por darle una opinión que no tiene ningún sentido. Apareció Artemisa, que es la energía del guardián, ¿sí? Entonces también hay que comprender aquí que la vulnerabilidad es un tipo de energía que cuando nosotros realmente estamos conectados con nosotros, somos nuestros guardianes de nuestras partes más heridas, y nosotros somos los que tenemos que protegerlas y poner un límite, ¿no? Vamos a trabajar el límite también con esta energía. Y me salió una cuarta diosa que cayó cuando yo ya había terminado, que es amor verdadero. Así que bueno, nada, ¿qué les voy a explicar? Amor verdadero. Y después, nada, se los muestro así, por las dudas, por si, espero que no se me caiga, se los muestro así. Saqué una carta de semillas estelares y salió el vacío. Saqué una carta de hoyo y salió el vacío. Así que, bueno, nos está hablando muy fuertemente el concepto de vulnerabilidad y de herida, de volver o conectar con esta energía de la nada, del vacío, que después nos lleva al movimiento. De hecho, la energía de la carta del vacío vino acompañada de la emperatriz, la creatividad para hoyo, y de integración, de poder integrar, que es la templanza, los opuestos. Entonces, súper conectado, porque de hecho van a ver en meditación, que ahora ya la empezamos, que vamos a trabajar con las polaridades de esta energía, ¿sí? La vulnerabilidad tiene polaridades y vamos a estar trabajando con las polaridades. Así que bueno, ahora sí, se me hizo larga porque saqué muchas cartas. Vamos a meditar. Entonces, empezamos invocando, ustedes respiren, bajemos las revoluciones y vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestras almas, a nuestros maestros y guías. Y vamos a llamar especialmente al arcángel Rafael. Vamos a llamar a la energía de la diosa Kuan Yin. Y vamos a conectar especialmente con todas las energías de los elementales de la naturaleza, ¿sí? De todos los seres que están y nos ayudan en los momentos que nosotros estamos en conexión con la energía de la tierra. Sí, el Big Bang del comienzo, sí. El vacío tiene que ver con eso, ¿no? Entonces cuando nosotros encontramos esa esencia, esa herida en nosotros, y la podemos mirar desde otro lugar, e inicia un proceso totalmente nuevo, interior, un cambio. Y se cierra un ciclo, porque para que haya un vacío, algo se fue. Y están todas las posibilidades abiertas.
Veo toda energía verde y azul. Bueno, vamos a poner nuestras manos en nuestro corazón y hoy nos vamos para la tierra. Así que vamos a sentir cómo nuestra energía se conecta con nuestro plexo solar y se activa y baja a nuestro chakra sacro y se activa y baja a nuestras raíces, se activa y sigue bajando para conectarnos con el centro del corazón de la tierra. Sentí cómo tu energía está ahí frente al corazón de la tierra, conectando con ese espacio de nutrición y de amor, con todos los elementos. Imagínate el paisaje. Observa cómo es el paisaje del centro del corazón de la tierra para vos. Estás en la montaña, estás en la playa, estás en una ciudad. Y ahora que ya conectamos y reconocemos que en cualquier lugar en el que estemos en la tierra estamos conectados, vamos a empezar a subir nuestra energía. Y vamos a dejar que esta energía se eleve, conecte con nuestro chakra raíz. Y libere todas las energías que están bloqueando la expansión de nuestro chakra raíz. Respira. Libera las energías y permite que este chakra se expanda. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a ir a nuestro chakra sexual. Vamos a liberar todas las energías que puedan estar bloqueando este chakra. Energías que tal vez estén conectándonos de forma negativa con nuestro entorno. Las liberamos y lo expandimos. Y vas a sentir cómo automáticamente la energía sube hasta tu plexo solar. Y aquí en tu plexo solar vas a liberar cualquier energía que lo esté bloqueando, enojos, tristezas, emociones negativas. Las liberamos y expandimos nuestro plexo solar. ¿Sí? Dejamos que nuestro plexo se ilumine. Y vamos a seguir subiendo a nuestro corazón. Y aquí vamos a sentir la energía del corazón y si hay algún dolor, alguna herida que queremos sanar, le vamos a pedir a nuestro corazón que se abra para liberarla y lo expandimos. Y seguimos subiendo y vamos a nuestra garganta. Vamos a sentir este chakra
y sentimos que está bloqueado, pesado, dolorido, vamos a liberar todas las energías que puedan haber quedado bloqueando este chakra y que estén obviamente listas para ser liberadas. Y lo expandimos. Si hay algún dolorcito, alguna herida, algo que no dijimos y que nos quedó ahí, lo liberamos. Así sale de la forma más amorosa posible. Vamos a nuestro chakra Ajna. Vamos a sentir este centro y sentimos que la cabeza está pesada, que hay bloqueos, muchos pensamientos. Vamos a dejar que estos pensamientos se liberen, que se abra este chakra, porque vamos a trabajar con él y lo expandimos. Y vamos a nuestro chakra corona y vamos a sentirlo. Si sentimos pesadez, vamos a permitir que estas energías se liberen. Respira, desbloquea y expandí tu chakra corona. Y sentí como naturalmente la energía empieza a subir y a conectar con la energía de la fuente. Podés sentir la conexión con la fuente de Dios. Y automáticamente vas a sentir como allá, vos estás allá, pero también estás acá. Y sos vos mismo que te estás enviando energía para equilibrar tu campo, para darle luz, para conectar con las energías del amor. Bueno, y ahora ya estamos conectados con nuestra Madre Tierra, nuestro Padre Divino, ahí en la fuente, nosotros, Hijo Divino, cada uno en su espacio y conexión. Y vamos a ir a conectar y a entrar en nuestro chakra Ajna, ¿sí? Todo nuestro cerebro vamos a estar trabajando el chakra, pero vamos a estar trabajando las energías mentales, ¿sí? Así que te invito a sentir cómo está tu cerebro. Hay energías muy pesadas. Tu mente está muy acelerada. O por lo contrario, está muy lenta. ¿Sentís que hay mucho peso en tu cabeza o algún bloqueo? Generalmente, si nosotros somos seres muy sensibles, nuestra energía se va a ir hacia una polaridad o hacia la otra respecto de nuestra sensibilidad, ¿sí? Vamos a liberar todas las energías
que estén bloqueando nuevamente o que estén pesando en nuestro centro mental. Estoy sintiendo cómo esto cómo se abre, ¿sí? Y ahora vamos a conectar con nuestra sensibilidad para entenderla. ¿Cómo es nuestra sensibilidad? ¿Cómo está? ¿Estás muy insensible? El insensible, para no sentirse vulnerable, eligió darle el mensaje a su mente de no sentir. O por el contrario, estás demasiado sensible. La parte de vos que está demasiado sensible o que estuvo demasiado sensible va a tratar de evitar el sufrimiento. Entonces eligió bloquearse para no sufrir. A nivel de sensaciones, si tu energía mental está en insensibilidad, puede que la sientas más fría, o tal vez alguna parte de la mente sientas más fría. Y si está en demasiada sensibilidad, puede que sientas calor en tu mente. Respira. Para llevarla al equilibrio, vamos a liberar todas las energías de desconfianza en nosotros mismos. Puedes tomar la energía de desconfianza con tus manos, no importa si sentís o no la energía, y subirla, ¿sí? Se la vamos a entregar a Dios, las energías del universo, para que ellos nos ayuden a transmutarla en amor. Subí esta energía y liberala, elevala. Si estamos demasiado insensibles, vamos a reconectar con nuestro corazón al liberar, la energía de desconfianza. Y si estamos demasiado sensibles, vamos a permitirnos no rechazar por miedo nuestra propia sensibilidad. Lo que también nos va a abrir el corazón. Al hacer esto, mientras liberamos estas energías, lo que está pasando es que
empezamos a conectar con la energía de vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad que es sana en nosotros. Esa vulnerabilidad que nos hace seres tiernos, que nos conecta con ese niño que éramos, con esa esencia, ¿sí? Entonces, ahora podés repetirlo conmigo, simplemente escucharlo y repetirlo en tu mente, ¿sí? Mientras que seguimos subiendo energía. A partir de ahora, vivo mis emociones y las expreso. Confío en mí y en la bondad de los demás. Me doy permiso de recibir. Todo lo bueno, amor, ternura, compasión, placer y gozo de la vida. Y ahí dolió. Vuelvo a repetir, me doy permiso de recibir amor, ternura, compasión, placer y gozo de la vida. Y me permito liberar mis emociones negativas sanamente. Respirá. Nos estamos abriendo a construir relaciones íntimas y cercanas. Estamos dejando la desconfianza porque estamos entrando en la autoconfianza. Empezamos a creer en nosotros. Si yo percibo que tengo a alguien enfrente que todavía no está listo, pero no me puede hacer daño. Si yo estoy atento a percibir las señales, ¿sí? La vulnerabilidad también me da el poder de sentir lo que tengo enfrente. Entonces, esta energía, esta liberación nos está permitiendo construir relaciones, nuevamente lo repito, íntimas y cercanas, que están conectadas justamente con la energía natural, el movimiento natural de la energía de amor en la tierra. Respirá. Dicen que ya está. Poné las manos en tu corazón, sentí tu corazón mientras que la energía se va moviendo y tu campo va nuevamente volviendo aquí. ¿Cómo la sintieron? Me está molestando, a ver, vamos a ver. No, no es de ustedes, me está molestando un poquito y se me fue. Un toque que lo dije se me fue, qué loco. Bueno, por ahí decía Carlos que era muy sensible, había identificado rápidamente cómo él sentía su energía,
¿sí? Lo llevé un poquito por un camino de sensaciones, que espero que lo practiquen más veces para poder ir liberando distintas energías, lo pueden hacer. Vamos a agradecer, pues no me quiero olvidar, al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Gracias, gracias por permitirnos reconectar con nuestra sensibilidad y nuestra vulnerabilidad. Gracias por ayudarnos a recordar cómo ser seres tiernos, amorosos, compasivos y que saben disfrutar de la vida. Y vamos a agradecer especialmente al arcángel Rafael, que es el arcángel sanador. Vi esa energía muy fuerte antes de la meditación. Vamos a agradecerle a Kuan Yin, porque Kuan Yin nos conecta, es la diosa de la compasión, nos conecta con nuestro corazón más sensible. Y por supuesto a todos los elementales de la naturaleza, estuvieron todas las energías moviéndose para que todos tuvieran alguna conexión muy especial. Así que nada, fue muy hermosa. Si alguien me quiere contar cómo la sintió, me puede contar. Yo estoy todavía con mi corazón que se está moviendo. Tengan en cuenta que la energía, nosotros movimos energías mentales, pero que se mueven otras energías en el campo, ¿sí? Así que movimos acá. Pero esto va a ser un movimiento que va a alinear nuestro corazón, nuestro plexo solar y las energías tanto para abajo como para la conexión hacia arriba. Bienvenidos a todos los que están entrando. Estamos terminando la meditación. Estoy explicando un poquito qué es lo que van a sentir. Traten de comer livianito, ¿sí? Si pueden, y yo sé que es viernes y por ahí no es fácil no consumir alcohol, sería bueno. Consuman mañana y el resto de los días, bueno, de forma moderada, pero traten de hoy consumir muy poquito para que esto, digamos, realmente se expanda bien la energía. A veces algunas bebidas nos mueven mucho el campo porque es agua. Agradecido a ti también por los aprendizajes, estaba muy sensible, sí. Bueno, ahora fuimos al equilibrio. El trabajo que hicimos justamente es la vulnerabilidad en equilibrio, ¿sí? Entonces nos podemos permitir abrirnos a otros, pero a la vez no sentirnos desempoderados en ninguno de los casos. Así que, bueno, me encantó. Gracias por los comentarios, por acompañarme. Estuvo bueno porque hoy pudimos charlar. Y entró un montón de gente, yo súper agradecida de que pasen por aquí, que hagan las meditaciones y que sobre todo estén trabajando en su propio amor interior. Gracias. Sí, así que bueno, prometí 2 autosanaciones, van a venir, yo las hago y me lleva un tiempito entre que las subo y demás, pero bueno, voy a tratar de hacerlas para que las tengan disponibles, ¿sí? Para mover energías profundas. Les mando un abrazo a todos, que pasen un hermoso fin de, a los que están por acá en Argentina, que disfruten el fin de largo y bueno, nos vemos seguramente la semana que viene con otra meditación. Les mando un abrazo a todos.